Bueno, nuestro tema de hoy es sobre el cáncer de próstata, pero basándonos específicamente en cómo es la recuperación de un paciente luego de haber sido intervenido, qué cuidados se debe tener. Para eso vamos a conectarnos con el doctor Jorge Saldaña, él es urólogo, a quien le damos la bienvenida a Visión Salud. ¿Qué tal? Doctor. Muy buenos días. Doctor, ¿qué, cuidados debe tener un paciente luego de haber sido sometido a esta cirugía? ¿Es bastante delicada? ¿Lleva mucho tiempo o es algo tal vez no tanto así? A ver, para entender la recuperación, primero vamos a entender un poquito que las cirugías de la próstata pueden ser, como diríamos, con corte, con bisturí, que se hace una incisión entre el ombligo y el pubis hasta abajo, una incisión que puede ser más o menos de unos 10 a 15 centímetros, o ahora lo que se tiende a hacer con mayor frecuencia cada vez es el uso de la laparoscopía, que son como unos huequitos, unos tubitos que ingresan y que hacen que la recuperación sea mucho más lenta, mucho más rápida, perdón, de la persona. Es una persona que de alguna manera se ha hecho una cirugía abierta, una cirugía convencional, el periodo de recuperación puede variar entre los 3 a 4 meses para que se pueda reincorporar y hacer su vida normal. También es verdad que la persona entre mayores factores de riesgo tenga como osteoporosis, como por ejemplo obesidad, diabetes, presión, etcétera, la recuperación todavía puede ser mucho más lenta, contra la cirugía laparoscópica, donde al ser huequitos tan chiquitos, lo que tiene que reparar el cuerpo es muchísimo menos y la recuperación tiende a ser mucho más rápida. Entonces estamos hablando de periodos de recuperación que pueden ser de 3 semanas a un mes para poder recuperarse, además de que la posibilidad de contratiempos, complicaciones, etcétera, son mucho menores en la laparoscopía que en la cirugía abierta. Clásicamente siempre dicen, oye, no, mejor que te hagan con corte porque así el médico puede ver mejor. Ajá. Y no es así, porque con la laparoscopía todo se ve 20 veces más grande y al contrario es mucho más fácil evitar lesiones en áreas no deseadas y por lo tanto la recuperación tiende a ser muchísimo más rápida de la persona. Pero para este tipo de intervención de la paroscopía, ¿va a depender también de cada paciente o eso se puede dar a todos? Depende de cada paciente. Si es un paciente, la laparoscopía en general, si es un paciente que tiene muchas cirugías abiertas y por lo tanto que va a haber dentro de nuestro cuerpo cicatrices internas, lo que llamamos adherencia, se va a hacer mucho más difícil hacerla. También es verdad que depende, es una cirugía que no es fácil de hacer y no todos los urólogos la podemos hacer. Por lo tanto, de hecho que yo estimo que deben haber menos de 100 urólogos en todo el país que deben saber hacer esa cirugía y por lo tanto también va a depender de la habilidad del médico. Entonces va a depender del paciente, depende de la habilidad del médico, depende de las características de cada persona, si fuman mucho o no, para poder decidir entre una u otra cirugía. Es importante lo que usted menciona, se deberían en todo caso actualizar los especialistas, ¿no? Porque entiendo que es una de las intervenciones mejor que se puede realizar. Implica que el paciente no tenga que pasar mucho periodo de recuperación, según lo que le he podido entender. No solo el periodo de recuperación, sino la probabilidad de efectos secundarios o complicaciones como problemas de erección o problemas de incontinencia, que es que tengan que usar pañales, disminuye enormemente, ¿no? Y siempre recordando que la cirugía por cáncer de próstata no es la misma que la cirugía de hiperplasia, que es el crecimiento que le da a casi todos los varones, que a mí y a todos los varones nos va a dar, que no tiene nada que ver con el cáncer. Es como confundir un fibroma o un mioma en una mujer con un cáncer de cuello uterino, que son dos enfermedades diferentes, que son en el mismo órgano, pero son dos cosas diferentes y tratamientos totalmente diferentes. Importante entonces la aclaración que usted realiza. Con respecto a los pacientes de cáncer de próstata, una vez que son intervenidos y dependiendo del caso, según lo que usted nos ha mencionado, son varias semanas y no meses en cuanto a su recuperación, ¿tienen que estar hospitalizados? ¿Pueden llevar, digamos, el proceso en casa? Porque entendemos que luego tiene que pasar por un proceso ya sea de quimioterapia o radioterapia. Gracias a Dios, la ciencia ha hecho que actualmente no todos los pacientes requieran quimioterapia o radioterapia, porque si encontramos un cáncer en un estadio muy inicial, muy localizado, cuando el cáncer tiene el tamaño de una aceituna o menos, entonces
recordar que la próstata sería como un durazno y tendríamos una aceituna dentro del durazno, ¿no? O la pepa del durazno, para dar una idea. Entonces, si podemos sacar todo el cáncer, el paciente ya no necesitaría ni hormonoterapia, ni quimioterapia, ni radioterapia, todo, y poder decirle al paciente, en 3 horas te curamos. Y es una bendición. Por eso es que insistimos tanto con los chequeos preventivos a la persona. Pero una persona normalmente, si hace una cirugía abierta, va a estar entre 5 a 10 días hospitalizado, dependiendo nuevamente de las características de cada paciente y cómo fue la cirugía. Y en la cirugía laparoscópica puede estar entre 1 a 3 días hospitalizado. Es mucho menos el tiempo porque el dolor es muchísimo menos, ¿no? Okay. Ahora, ¿el cáncer de próstata es uno de los más agresivos, doctor? No, es uno de los más frecuentes, si no es el más frecuente, pero gracias a Dios no es de los más agresivos. Si tenemos en cuanto a frecuencia el cáncer de próstata es el número 1, ¿no? A veces el número 2 dependiendo del país, pero cuanto a mortalidad está entre el puesto 7 y 8. Es decir, que mucha gente tiene cáncer de próstata, pero gracias a Dios no muere por el cáncer de próstata, porque hay un grupo de cáncer de próstata que son los de crecimiento lento. Y esos de crecimiento lento, inclusive podemos optar a la persona por no tratarla o no operarla. Esto llevó a un malentendido hace más o menos unos 10 años, porque salió una noticia diciendo el cáncer de próstata, ciertos cánceres de próstata no deben ser operados. Y entonces la gente lo tergiversó a decir el cáncer de próstata no debe operarse. Y no es así, no es que no sea operar, sino que hay ciertos tipos que crecen tan lento que si yo tengo a alguien que tiene 75 años, que sé que va a vivir más o menos hasta los 85, y sé que el cáncer va a demorarse 30 años en crecer, ¿para qué lo voy a tratar? O sea, es como que por gusto, no tiene sentido porque crecen demasiado lento. Pero hay otros cánceres que pueden demorar solo un par de años en crecer. Gracias a Dios son los más infrecuentes, pero igual puede ocurrir. Y entonces en esos casos sí tenemos que tratarlo porque sabemos que esa persona, si no hacemos algo, sí va a morir por cáncer de próstata. Perfecto. Entonces, muchas gracias, doctor Saldaña. ¿Alguna red social donde podamos ubicarlo? Bueno, me puede encontrar como Saldaña Urólogo en Instagram, donde estoy bastante activo, sino en YouTube, como está acá la diplomita, ¿no? Donde trato de hablar todos los temas, sobre todo, más que tratamiento, sobre qué cosa hacer o qué evitar para evitar acudir con tanta frecuencia al urólogo y tener menos riesgo de desarrollar cáncer o desarrollar hiperplasia o problemas de erección o otros problemas que tienen que ver con neurología. Perfecto. La prevención ante todo, ahí aparece también sus números de teléfono. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Visión Salud. Que tenga una muy buena tarde. Buen día.